El Islam tiene algo que lo hace especial para mí y por eso yo siempre hablo de la joya del Islam. Y es también la belleza que hay detrás de cada una de las etapas de nuestra vida y detrás de cada una de las acciones que hacemos y de los actos de adoración. Y fijaros cómo en este tema tan delicado como estamos tratando en esta serie de vídeos, como es la muerte, la vida y la muerte, hasta en eso en el Islam se embellece. Cuando nosotros llegamos a este mundo, cuando nacemos, lo primero que escuchamos es el adán. De hecho, cuando nace un bebé, pues siempre el papá se acerca al oído de su recién nacido y le dice el adán, ¿no? Como ese reconocimiento de Allah y de la fitra, ¿no? De ese origen divino del que provenimos, ¿no? Y cuando morimos, lo último que se hace es el salat janaza, ¿sí? La oración del difunto. Entonces empezamos nuestra vida con el adán y terminamos nuestra vida con la oración. Y en eso hay una enseñanza con esta metáfora muy bonita detrás, que es el hecho de que al final nuestra vida, por muy larga que nos parezca, es como un suspiro. Es precisamente el tiempo que se da entre el adán y el rezo. Y fijaros que en cualquier oración del día, cuando llama el adán, a continuación se reza. Es decir, que estamos hablando de un espacio de tiempo entre una cosa y otra muy pequeñito. Y eso es lo que simboliza nuestra vida. Así que la primera cosa importante que hay que tener presente cuando alguien fallece es que el concepto de espacio y tiempo cambia. De hecho, sabemos que cuando seamos resucitados y cuando estemos en el juicio final ante Allah subhanahu wa ta'ala, recordaremos toda nuestra vida y todo el tiempo que hayamos vivido, sean 30 años, 50 años, 80 años, hay gente que vive hasta los 100 y pico años. Todo eso tendrá para nosotros la sensación de ser únicamente un día o media mañana, muy poquito tiempo, ¿sí? Yo he escuchado las dos versiones, el que toda nuestra vida será para nosotros en el recuerdo como haber vivido solo un día, y también he escuchado la otra versión, ¿no? El hecho de que toda nuestra vida equivaldrá a media mañana. Imaginad lo que es eso, ¿vale? Eso tiene una enseñanza detrás valiosísima y es el hecho de que el tiempo es el bien más preciado que tenemos y por eso mientras estemos vivos, sabiendo que estamos en la cuenta atrás, tenemos que valorarlo y vivirlo con intensidad. Pero, como digo, en este enfoque, en estos vídeos vamos a hablar de lo que pasa después, para que veáis cómo es esa continuidad, porque no todo termina con la muerte, al contrario, con la muerte empieza ese viaje hacia casa, que inshallah es el paraíso. Entonces, la primera idea, como digo, es el hecho del espacio-tiempo. Esto cambia. Otra de las cosas que ocurre es que al fallecer se extrae, ¿no? El ángel de la muerte extrae de nuestro cuerpo el ruh, que se traduce como el alma, la esencia, de tal manera que dejamos de tener este cuerpo físico, ¿vale? Esto también es importante porque nos da a entender que realmente nuestro cuerpo es como la casa donde ahora mismo habitamos, pero no es nuestra forma real, ni es tampoco el espacio final, ¿vale? Y en el momento en el que estemos en la tumba, también se dan otra serie de pasos y una serie de preguntas que son, de hecho, las más importantes de toda nuestra existencia. Sí, casi, o de toda, que tienen relación con todo lo que hayamos hecho en esta vida. Lo primero, y quiero aprovechar para hacer esta aclaración, los musulmanes, cuando fallecen, es urgente, de verdad, primordial, el hecho de ser enterrados a la mayor brevedad posible. A diferencia de otra serie de prácticas religiosas, culturales, etcétera, donde hay un velatorio, hay una serie de actos en torno al difunto, en el Islam nada de esto se debe hacer. En el Islam, una vez que fallece la persona y se ha certificado
su muerte, automáticamente hay que pasar a hacer el lavado, la purificación, ¿vale? En el que una persona del mismo sexo, o sea, si es mujer, pues otra mujer, y si es hombre, un hombre, les lava, les perfuma y les pone el sudario, ¿no? Para poderlo enterrar directamente en la tierra. Es decir, no se utiliza el ataúd, ni tampoco hay que hacer nada en torno a la tumba con el fin de embellecerla, ¿sí? Que esto es algo muy particular. Ya haré un vídeo hablando de los cementerios islámicos en Al-Ándalus, aquí en Toledo, y os vendréis conmigo en persona a visitar estos tipos funerarios para que veáis lo que difiere la teoría de la práctica. Pero yo aquí os estoy exponiendo ahora la teoría, ¿vale? Entonces, en la teoría no vale el adornar la tumba, no vale, digamos, resaltar de alguna manera si esa persona tenía un poder económico u otro, sino que simple y llanamente hay que tratar al difunto con el mayor respeto y con la mayor sencillez y humildad posible. Por eso digo, cuando alguien fallece, se le limpia, se le envuelve en las sábanas, ¿no? Y directamente a la tumba. Todo eso, el difunto, de alguna manera, de acuerdo a la opinión de algunos eruditos, es consciente de lo que están haciendo, ¿vale? Y de cara a la vida de la tumba, lo que ocurrirá es que cuando esa persona escuche los pasos de sus familiares marcharse una vez que le han enterrado, ¿sí? Será entonces cuando vendrá el castigo. Este es el primer punto clave dentro de la vida de la tumba, ¿sí? ¿A qué me refiero con el castigo? Esto es algo que aparecerá a todas las personas, pero en este momento habrá una primera intercesión, que serán nuestras buenas acciones. Por eso es tan importante aquello que hacemos en esta vida, ¿vale? Entonces, cuando aparezca ese castigo, que realmente, bueno, hay diferentes transmisiones de hadith que hablan de que viene a ser como una especie de dragón con varias cabezas. No se sabe, quiero decir. No me voy a meter en esto porque sería estar navegando en terreno resbaladizo, porque estamos hablando ya de hadices y de cosas que escapan a mi comprensión, ¿vale? Pero la idea fundamental, sea como sea el castigo, lo que está claro es que va a llegar a la persona. Y en ese momento las buenas acciones serán las que harán como de escudo protector y ayudarán a esa persona para que no padezca, para que no sufra en ese momento, ¿no? Entonces le aparecerán por las diferentes partes tal y como estamos enterrados. Porque también los musulmanes nos enterramos hacia el lado derecho, ¿vale? De lateral derecho, con la orientación hacia la qibla, ¿vale? Hacia Meca. Entonces, aparecerá pues el tema de la salat, el tema del zakat, del ayuno, de las buenas acciones, ¿no? En general, todo lo que hayamos hecho que sea positivo aparecerá delante de nosotros como generando esos muros o ese escudo protector contra el castigo. Y ahí será cuando descenderán los ángeles que nos harán tres preguntas que son absolutamente relevantes e importantísimas y que sabremos contestar correctamente, y aún así tiene su dificultad, si en esta vida hemos sido verdaderos creyentes practicantes, ¿vale? Las tres preguntas en concreto es: ¿quién es tu Señor? Esa sería la primera, y tú tienes que responder a Allah. ¿Quién es, cuál es tu religión? Sería la segunda pregunta, que en este caso es el Islam. Y la tercera pregunta es: ¿quién es tu profeta? Y ahí dirás Muhammad, ¿vale? ¿Por qué digo que es dificultoso? ¿Y por qué la respuesta costará más o costará menos el darla en función de cómo hemos vivido en esta vida? Si tú en esta vida eres musulmán, pero no practicante, digamos, y no tienes a Allah en tu recuerdo y en tu lengua, en ese momento te va a costar articular con la lengua y decir su nombre y decir Allah.
De la misma manera, si no has seguido en tu vida y no has tratado de implementar ese ejemplo de la sunna, ¿no?, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando te pregunten por tu profeta, tampoco vas a ser capaz, aunque quieras, te va a costar, no vas a ser capaz de repetirlo. Y por eso digo que es tan importante el poder vivir en coherencia y en consonancia en esta vida, porque al final esta vida, igual que os hablaba en el vídeo anterior de que es una cuestión pasajera, que vemos como algo efímero y hasta anecdótico, también hay que ver esta vida presente como el momento de sembrar en el campo, para luego en la otra vida poder recoger los frutos. Por eso hay que poner el foco a largo plazo. Y por eso tiene todo relación, no es una vida y luego otra, sino que lo que tú obtengas en la vida de la tumba y lo que tú obtengas al final en el juicio va a depender de cómo tú has vivido esta vida, que es la única oportunidad que tienes realmente de hacer las cosas. Porque de nada te va a servir pedir perdón cuando estés en la tumba, ya será demasiado tarde. El momento de hacer las cosas es ahora, mientras aún estás respirando y mientras aún te está latiendo el corazón. ¿Vale? Si se han respondido estas 3 preguntas correctamente, oirás una voz que dirá Sadaqa Abdi, ¿no? Mi siervo ha dicho la verdad. Y a partir de ahí, Allah subhanahu wa ta'ala le ordenará a los ángeles que te vistan con las ropas del paraíso, que te hagan llegar el olor del paraíso, y tú verás cómo tu tumba se expandirá en tamaño hasta más allá de lo que alcanza a ver tu vista. ¿Vale? De hecho, tú en tu tumba tendrás como una ventana, como un espacio en el que tú podrás ya ver de antemano cuál va a ser ese destino final que vas a tener. Entonces habrá gente que ya en la tumba podrá ver una pequeña parte del paraíso y habrá gente que en la tumba tendrá una ventana donde verá el infierno, ¿sí? Aparte de que el tiempo que uno está en la tumba, tú lo pasarás o acompañado de tus buenas acciones y también del Corán, personificado, ¿sí? O al revés, vivirás la tumba ya como un momento complicado en el que sentirás pues todo lo contrario a la amplitud de la tumba, sino pues restricción, tendrás mucha ansiedad, mucha claustrofobia, tendrás de todo, ¿no? Pero todo va en relación a cuál es, como digo, el resultado final, ¿vale? Así que podemos decir que en ese momento ya la persona puede saber de antemano cuál va a ser su destino, porque ya Allah se lo presenta después de haber respondido a estas preguntas correctamente. Sin embargo, aquí sí que yo he escuchado distintas opiniones sobre si después, cuando ya ha pasado esa vida de la tumba y resucitamos y estamos en el momento del día del juicio, pues nos acordamos de esto o no. Porque en teoría, de acuerdo a las narraciones que existen en torno a esto, ¿no? Y como a la opinión así más conocida que yo siempre he escuchado, en el momento de la resurrección lo haremos desnudos y ninguno de nosotros será consciente de que está desnudo, ¿vale? En este cuerpo físico de nuevo, porque Allah volverá a darnos la forma del cuerpo físico, ¿vale? Y estaremos tan asustados ante ese día que no nos preocuparemos ni por nuestros padres, ni por nuestros hijos, ni por nuestros maridos, ni absolutamente nadie. Solo pensaremos en nosotros mismos, nafsi, 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 ¿sí? En nosotros mismos y en qué destino final vamos a tener. Es decir, nuestra preocupación el día de la resurrección va a ser tan grande que no nos vamos a dar cuenta ni siquiera de que estamos desnudos, ¿vale? Con lo cual, aunque tú en la tumba ya hayas visto o ya hayas olido una parte del paraíso, cuando luego resucitas es como que tienes esa amnesia y no te acuerdas hasta que no pasas ese juicio, obviamente, y luego ya vas al paraíso. Que, por cierto, bueno, aquí ya me estoy adelantando, cuando estás en el paraíso sí que tendrás recuerdo absoluto de toda tu vida en la dunya, e incluso pues lo hablarás con otras personas, en plan, con la risa, ¿no? De, ay, ¿te acuerdas aquella vez cuando estábamos haciendo esto o haciendo lo otro? Ja, 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 ¿vale? Pero eso es porque en el Jannah todo será regocijo.
Bueno, inshallah. No me voy a adelantar tanto al Jannah. La idea aquí, ¿vale? Es, como digo, el punto de la tumba. En la tumba es muy importante tener presente que el espacio-tiempo que ahí estemos va a ser algo completamente distinto para nosotros, ¿sí? Algo que no... ¿Cómo decir? Es que no alcanzamos ni a comprender. Por mucho que intentemos explicarlo, es absolutamente imposible, ¿no? Conocerlo en su totalidad. Sí que sabemos, por ejemplo, que durante ese tiempo en la tumba, una vez que ya hemos superado ese test, esa prueba con las preguntas, pues que vendrán a visitarnos otras personas queridas para nosotros que han fallecido previamente. Es decir, ya en ese momento en la tumba nos reencontraremos con personas a las que apreciábamos cuando estábamos en vida. Y será una conversación por un lado bonita y por otro lado muy dura, porque puede darse el caso el que te venga un amigo que falleció antes y te pregunte, ay, ¿qué tal? ¿Y qué ha sido de ti? Y tú le cuentas, pues yo me he casado o he tenido hijos o esto o lo otro, ¿no? Pero a lo mejor ese amigo pregunta, ¿y qué ha sido de nuestro amigo Marcos? Y claro, ahí es cuando te darás cuenta que si ni tú, ni él, ni nadie sabe nada de Marcos y no está presente en ese momento, significará que entonces su destino ha sido otro. Y que está en la tumba sufriendo. Esto en el caso de las personas fallecidas. Obviamente, si te está preguntando por alguien que aún está vivo, le contarás el cotilleo de sí, yo estoy aquí contigo, pero el otro sigue vivo. ¿Me explico? Yo estoy hablando de ese momento duro que también habrá cuando al momento de fallecer en esa tumba tú descubras que una persona que había fallecido antes que tú y a la que conocías y con quien tenías algún tipo de contacto intermedio, resulta que tiene un destino final diferente. Así que esa conversación puede ser muy bonita porque puede ser un buen reencuentro con buenas personas, pero también puede ser dura por esa toma de conciencia de que no todo el mundo acabará en el mismo sitio que tú. ¿Vale? Eso, inshallah, suponiendo que tú seas una de esas personas afortunadas que sí que vaya a tener un buen destino. Y pido a Allah subhanahu wa ta'ala de verdad que así sea y que nos conceda a todos el Jannah y que perdone todos nuestros errores, nuestra debilidad y nuestras faltas y que nos ayude, inshallah, a seguir adelante de la mejor manera haciendo las cosas por su causa. Porque de verdad que todo lo que nosotros hagamos es lo que realmente va a tener valor, como digo, en estos momentos tan difíciles. En relación a esto, quiero añadir y aprovechar para hacer una aclaración, dado que también aprovecho estos vídeos para hablar de el proyecto que ahora mismo tiene activo Muslim Relief para ayudar a la gente en Palestina, ofreciendo agua y alimentos cada día a más de 1000 personas. Os voy a dejar toda la información aquí en la cajita para que podáis, inshallah, aportar vuestro granito de arena y que cuando llegue ese momento de la tumba podáis realmente ver materializado vuestro esfuerzo y vuestro trabajo en esas buenas acciones que son las que os van a proteger y las que van a interceder en vuestro favor. Quiero hablar de esto y quiero hacer el inciso porque la gente en Palestina que está falleciendo de forma indiscriminada está falleciendo en estado shahid, ¿vale? En estado mártir, ¿vale? Y los mártires, a diferencia de otras personas, digamos que están exentos de ese juicio como tal. Es decir, una persona que fallece mártir en el Islam se considera que es una persona que va directamente al Jannah, ¿vale? Automáticamente tiene el paraíso garantizado, ¿no? Esto ya lo comenté en el otro vídeo, es algo que se ha utilizado por parte de algunos grupos extremistas a la hora de instrumentalizar el mensaje, ¿vale? Y por eso digo que hay que tener cuidado con el mal uso o la mala interpretación que se hacen de ciertos términos. Pero en esencia, claro que existe este concepto de ser mártir en el Islam, claro que morir mártir
Es una causa muy noble, aunque sea tremendamente dolorosa para la gente que se queda aquí, también es un consuelo enorme. Y por eso digo que esto en Palestina se ha visto de una forma muy clara. Hay muchísimos vídeos de personas que mientras estaban haciendo el entierro grupal, porque esto también es algo que da que pensar, el hecho de que en Palestina este rezo de Salat al-Janaza que os decía al principio, este rezo del difunto, esta oración que se hace cuando alguien fallece para enterrarle dignamente, es una oración que se hace individualmente, ¿no? Lo típico, fallece alguien y pues el grupo de familiares, de conocidos en torno al difunto. Pero en Palestina se están dando enterramientos masivos, ¿no? Con lo cual la oración Janaza, que por cierto es una obligación de todo musulmán para con sus hermanos y hermanas, ¿vale? O sea, esto son actos en los que todos a nivel comunitario tenemos que participar. Tú no puedes decir, no, yo no voy a participar en esto, ¿no? Sino que tienes esa responsabilidad moral, si lo quieres decir así, a la hora de dar importancia al difunto. Y por eso los musulmanes, cuando pasamos por delante de un cementerio, aunque no tengamos a ningún familiar enterrado allí, siempre tenemos que hacer dua, tenemos que hacer súplica por esas personas que están fallecidas en ese cementerio, ¿vale? O sea, siempre tiene que haber ese recuerdo hacia el difunto, ¿no? Y ese respeto y esa relación, ¿no? Bien, como digo, en el caso de Palestina es muy curioso porque se están dando la oración del difunto de forma grupal, no individual, por obviamente el número de muertes tan elevado que hay. Y lo que me llama la atención, digamos, de todo esto es que yo he visto vídeos en los que a la hora de enterrar a estas personas, ellos mismos llorando dicen, es que huele al mizcle la persona, ¿no? Una persona que, perdonadme por ser tan explícita, ¿vale? Pero para que se entienda, una persona que está totalmente desmembrada dentro de una bolsa con sangre, yo ya dije en el vídeo anterior que yo he trabajado con fallecidos, ¿vale? Yo sé a qué huele la muerte y os aseguro que no es un olor agradable. De hecho, nosotros utilizábamos mascarillas con una pastillita de limón pegada a la nariz para poder soportar el olor. Y otra de las pautas que nos daban es la ropa que tú lleves al trabajo es una ropa que no vas a volver a utilizar en ningún otro contexto porque el olor se impregna. De hecho, tampoco teníamos permitido utilizar el perfume porque acabas aborreciendo ese perfume porque el olor, el otro olor es mucho más intenso, ¿vale? Entonces, se te pega aquí. Por eso vamos con la pastita de limón. Fijaros en el contexto de Gaza, donde se está dando todo esto, el hecho de que digan, es que huele al mizcle la persona. Eso es una señal del paraíso, ¿sí? Es decir, en el Islam creemos que uno de los olores que va a tener el paraíso es ese olor al mizcle, ese olor a ámbar, al oud, es igual que el tema de los frutos en el paraíso, ¿no? Que va a estar pues la granada, los higos, tal. O sea, hay ciertos elementos que están muy asociados a ese destino final, ¿no? Y el hecho de que esa persona o esas personas hayan fallecido mártires y el propio cuerpo ya huela al mizcle antes incluso de enterrarle y sea un olor tan potente, pues es una señal más que evidente de lo que viene después, ¿no? Y como digo, y de lo que significa fallecer mártir, ¿no? Como digo, una cosa no quita la otra, es tremendamente doloroso el perder a alguien en cualquier circunstancia, pero yo tengo claro que siempre para una persona creyente, musulmana, siempre le va a quedar ese consuelo de decir, pues si esta persona, familiar mío o conocido tal, ha fallecido mártir, el dolor que yo ahora estoy teniendo lo estoy teniendo yo, pero yo sé que esa persona está ahora mismo en el paraíso y está bien y tranquila y sin más dolor, ¿no? Es decir, es una bendición en ese sentido, ¿no? Y es un consuelo enorme, da muchísima esperanza. Hay muchas cosas que obviamente se hacen para generar daño, pero realmente son a veces cosas que incluso
los propios musulmanes lo terminan viendo como una bendición. ¿Por qué creéis que en Palestina no hay como ese miedo a la muerte? Y están ahí resistiendo. Porque saben que cada día que salgan de entre los escombros para ir a recorrer no sé cuántos kilómetros a por agua, está en riesgo su vida. Pero también saben que si pierden la vida, la van a perder en estado de mártir. Entonces es como ese desapego absoluto, absoluto a la dunya y esa entrega a la confianza de Allah, ¿no? Y al decreto de Allah, de tal manera que ellos siguen allí pese a todas las circunstancias, viviendo su vida, creyendo firmemente en que todo, absolutamente todo lo que ocurre ahora no es ni muchísimo menos el final, ¿sí? Sino que es parte del decreto de Allah que les puede llevar, como digo, a tener, inshallah, pues un buen destino. Porque tanto si falleces mártir como si sigues viviendo, pensad esas personas, la paciencia que tienen que tener, todo el trabajo de tawakkul, ¿no? De confianza, de entrega absoluta. Todo eso, ¿creéis que no tiene recompensa ante Allah subhanahu wa ta'ala? Es que, de verdad, todas las personas de Palestina, absolutamente todas las que están y las que no están, tienen garantizado el paraíso. Allahu alam. Pero inshallah será así. Porque simplemente es que ya se ve